¿Qué tal, amigos del Círculo de Cine? Miguel Contreras Torres, bienvenidos a la cuarta sesión de este seminario de lectura que estamos dedicando a el libro Semántica de las imágenes, figuración, fantasía e iconicidad, coordinado por Diego Lizarazo Arias y que contiene 3 textos de Mauricio Beuchot, Carlos Pereda y Raimundo Mier. Este libro está publicado en la editorial Siglo XXI en México en el año 2007. Las sesiones pasadas habíamos iniciado con la revisión del texto de Mauricio Beuchot en torno a la interpretación, la analogía y la iconicidad. Toca el turno de iniciar la primera de dos sesiones en la que estaremos revisando este capítulo segundo del libro, que tiene que ver con el texto de Carlos Pereda, Imaginación y Fantasía. Carlos Pereda es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras e investigador del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Vamos a revisar este trabajo en 2 partes y vamos a iniciar el día de hoy con esta revisión de Imaginación y Fantasía. Antes de comenzar, quiero invitarlos a que le den me gusta a la página del Círculo de Cine, Miguel Contreras Torres, que le den me gusta también a esta sesión y, por supuesto, invitarlos a que compartan los enlaces para que esta revisión que estamos haciendo de este libro pueda llegar a más personas que les interese el poder revisar las ideas fundamentales, principales de cada uno de estos trabajos de este libro. Sin más, vamos a comenzar con la revisión de la primera parte de la revisión del ensayo Imaginación y Fantasía de Carlos Pereda. Estamos en la página 29 de este libro y en este trabajo Carlos Pereda comienza diciendo que con frecuencia vamos a encontrarnos o vamos a encontrar un poder de seguir deseos, creencias, emociones, expectativas y también acciones y sus correspondientes de seguirse en ellas, que no consiste en seguimientos narrativos con compromisos referenciales. Esto lo llama Carlos Pereda la capacidad de seguimiento imaginario. Esa capacidad posee una variedad sorprendente de prácticas y la palabra, por ejemplo, imagen, la podemos ver como un cuadro interior o representaciones a la manera de las descripciones verbales o como una de esas posibilidades. Después, tal vez no acompañe o en otras circunstancias una imagen, en otras circunstancias no acompañen estas representaciones. Dice Carlos Pereda que cuando se imagina los celos que habrá sentido en ese sentido de cuando nosotros mencionamos algunas frases, precisamente van a mostrar relación con la creación de estas imágenes. A veces nosotros decimos, me imagino los celos que habrá sentido, o decimos también, ubíquense en los tiempos de la conquista española de América. A partir de esto, quizá crucen entonces en nuestra mente o en la mente de nuestros alumnos imágenes de muy diversos tipos, de personajes crueles, personajes heroicos, intrépidos, o también puede ser el caso que no aparezca ninguna de estas imágenes al mencionar este intento de ubicación en una temporalidad específica. Y cómo es que estas imágenes, pues solo a veces también hay comportamientos que los podemos observar que se pueden asociar con un seguimiento imaginario. Nos dice Carlos Pereda que las variedades pueden ser también de otro tipo, simulaciones, representaciones, fingimientos. En este caso, los animales humanos
somos capaces de hacer parecer que existe algo que no existe, o que ocurre algo que no ocurre, con muy diversos propósitos. Ya en la página 30 nos va a decir que este generalizado fingir que se presenta en todas las culturas, se pregunta Carlos Pereda si este generalizado fingir es un agradable pasatiempo. En realidad los prepara a los niños, por ejemplo, para su vida futura. También si les enseña a no dejarse acosar por las circunstancias más inmediatas. Y nos recuerda que también en el caso de los actores, las actrices que representan en el teatro, en el cine, en la televisión, que son personajes, que son gitanas, que son conquistadores o que son granjeros, abogados, actúan como si lo fueran, sin pretender engañar a nadie, ni tampoco engañarse ellos. Y cómo es que estas actuaciones también generan en nosotros como espectadores placer, incluso llegamos a pagar por tener esa experiencia de la actuación de estos personajes que se están representando. Otro de los contextos que Carlos Pereda plantea es en el caso de las matemáticas, como en las matemáticas también aparecen estas simulaciones. Se simula como una técnica de prueba y error, se operan también modelos a partir de simulaciones. Quien argumenta de manera hipotética, de alguna manera también se aleja de su situación al considerar como existente cierto objeto o circunstancia que en realidad no lo es, pero que al asumirlo como punto de partida es que puede entonces simular o puede ejercitar un razonamiento. Sin embargo, no por causalidad, este verbo digamos derivado de la simulación o del simular, que son los simulacros, pueden ir de prácticas tan loables como puede ser ejercicios que nos preparan ante un peligro. Por ejemplo, hablamos de simulacros cuando hacemos una simulación en la que logramos nosotros poder practicar el salvamento o un simulacro de un ataque, hasta otras connotaciones, otras funciones que son más de tipo de falsificaciones. Por ejemplo, un simulacro de juicio. Este último suele ser el caso de la fantasía, del fantasear, una especie de simulacro de falsificación, por así decirlo. Y pone el ejemplo de cuando estamos nosotros tal vez un domingo en el cual no queremos levantarnos y nos representamos a nosotros, por ejemplo, corriendo en un bosque. Y se pregunta Carlos Pereda si estas representaciones de uno corriendo en el bosque cuando en realidad está acostado en su cama sin quererse levantar, consiste en una manipulación. Nos estamos manipulando a nosotros mismos. Nos dice que en ocasiones se fantasea una conducta con la intención de engañar para sacar provecho. Y aquí va entonces a plantear dos preguntas fundamentales. La primera de ellas es si estos poderes que intervienen en los juegos infantiles o en el diseño profesional, en este resolver problemas caseros o también de reprimirlos, pretendiendo que no existen, en la construcción de artefactos tecnológicos y en el vago fantasear, si todos estos poseen algunas propiedades en común. La segunda pregunta que se plantea es si seguimos esta dimensión normativa, la capacidad de seguimiento imaginario, es posible que esto no oscile entre usos incluso opuestos. Y ya en la página 31 nos va a decir que él parte
de esta propuesta. La idea de que el poder de un seguimiento imaginario consiste en la habilidad de representar algo sin actualmente percibirlo y o saberlo percibido tal como se lo presenta. Aquí, si se demarca el trabajo de los seguimientos imaginarios por un lado y los seguimientos narrativos y hasta planeadores con compromisos referenciales por el otro, se pregunta Carlos Pereda, ¿no se tiende a presuponer algo así como la falacia del principio de cerradura del mundo imaginario? Y razona a partir de esta pregunta que hay que distinguir entonces entre las experiencias y las acciones efectivas y las imaginadas, y también cómo es que muchas veces se usa la expresión mundo imaginario contraponiéndolo a el de mundo real. Nos dice que su conclusión es que hay que tratar de la misma manera a todas las creencias verdaderas en el mundo y a todas las creencias verdaderas en cualquier seguimiento imaginario también. Se pueden oponer creencias verdaderas en un mundo versus las creencias verdaderas en algún seguimiento imaginario. O también lo podemos decir de otra manera, las narraciones y los planes con presunción directa o indirecta de verdad versus las narraciones y planes que bloquean la presunción de verdad. Sin embargo, nos advierte Carlos Pereda que la capacidad de seguimiento narrativo con compromisos referenciales en ningún grado interviene la imaginación. No obstante, pese a no poder perder de vista sus múltiples prácticas y procurando no comprometernos con esta cerradura o cerrarnos a este mundo imaginario, se pregunta Carlos Pereda, ¿no se puede reconstruir un concepto sustantivo de la capacidad de seguimiento imaginario? Algunas propiedades que califican nuestro frecuente bloqueo de la presunción de verdad. Y a esto va a plantear un ejemplo en su ensayo en el cual va a estar regresando paulatinamente al mismo ejemplo para poder ir avanzando en su argumentación. El ejemplo central, por así decirlo, de este ensayo es el de poder observar, por ejemplo, una niña. Ella le llama Julia, y esta niña está en la playa mezclando arena con agua, y con esa masa empieza a rellenar moldes, y la niña entonces responde, ¿no?, a esa pregunta. Se le pregunta que qué está haciendo, ¿no?, y la niña responde que está cocinando pasteles de chocolate. Aquí el personaje que está, o la persona que está observando esta actitud de esta niña que mezcla arena con agua para hacer o para rellenar moldes y estar cocinando pasteles, entre comillas, nos hace preguntarnos a nosotros esta idea de simulación, ¿no? Julia simula que está cocinando pasteles de chocolate cuando en realidad vemos una mezcla de arena con agua. Aquí lo que nos dice Carlos Pereda es que está operando un bloqueo de la presunción de verdad que da origen a un seguimiento imaginario. Vamos a darle seguimiento a partir de la imaginación, gracias a que estamos bloqueando esa presunción de verdad. Ahí comienza con ese gesto de simular y de pretender una especie de intervención imaginante. Esta intervención imaginante consiste en acciones de distanciamiento que poseen diversos grados de independencia de los estímulos de contexto. Es decir, vamos a tomar distancia para poder valorar esas acciones. También, nos dice Carlos Pereda en la página 32, es posible describir esos esfuerzos como
acercamientos, experiencias y acciones paralelas, de alguna manera alternativas de los sucesos pasados, presentes o incluso también del futuro. Se introducen entonces mundos o fragmentos de mundos o jirones de mundos posibles, aunque no actuales. Esta intervención imaginante también puede ser propia, puede ser implícita y gradual. Por ejemplo, esta fantasía de correr en el bosque. O también puede ser ajena, explícita y precisa. Por ejemplo, cuando si quisiéramos conversar con Julia sobre estos pseudo pasteles de chocolate o ver una película de aventuras en la antigua Roma. En estos casos, las instrucciones implícitas y graduales no suelen producirse o no suele producirse una demarcación más o menos definida y estable. Y pone 3 ejemplos fundamentales en este sentido. El ejemplo de una sobremesa en la que una persona cuenta una escena de su adolescencia y cómo es que a partir de esta narración, de esa capacidad narrativa o de seguimiento narrativo, para intentar hacerla más vívida estas experiencias, y cómo es que esto condiciona el relato con detalles que imagina uno que así sucedieron para continuar con los recuerdos. Otro ejemplo que pone Carlos Pereda es el de una reunión de trabajo en la que el jefe protesta y recrimina a sus trabajadores, y cómo esta actitud empieza a surtir efecto en sus subordinados, que a partir de ese comportamiento prestan mucho más atención. Y poco después cómo es que va el propio jefe a simular esas emociones, va un poco a dramatizar ese guión de, digamos, un jefe enojado. Por otro lado, también pone el ejemplo de respecto a los hijos, cómo es que muchos padres en algunos momentos representan o fingen roles socialmente establecidos y hasta recomendados. Por ejemplo, esta función de un padre severo o una madre consentidora, etc. Nos dice Carlos Pereda, después de estos 3 ejemplos que plantea, que no pocas veces es imposible detectar en qué momento o momentos se introducen estas introducciones de intervención imaginante. Va a decir que a partir de su intervención imaginante, lo que va a suceder es que se prescribe una perspectiva que va a, de alguna manera, a rearticular situaciones o aspectos de situaciones. Es decir, se desarrolla un escenario imaginario o sus fragmentos o jirones para continuar conversando con esta niña, Julia. Tengo que, de alguna manera, aceptar esa presunción articuladora, que es una presunción también de orden metodológico, de una situación simulada como el horizonte común. Generamos entonces deseos, creencias, emociones, expectativas, acciones que podemos juzgar como más o menos apropiadas a partir de las instrucciones. Aquí, entonces, en la página 33, Carlos Pereda se pregunta: ¿cuáles serían entonces las relaciones de esas variedades de estados mentales con aquellas que aparecen en las capacidades de seguimiento narrativo y planeador con compromisos referenciales? A esto va a decir que en un seguimiento narrativo o planeador con compromisos referenciales vamos a encontrar actitudes como el creer y esa variedad del creer, que es el recordar, en las que interviene la presunción de verdad de manera insobornable, es decir, actitudes que se rigen por esta propia presunción. Más allá de eso, estas mediaciones conceptuales que son y de los mecanismos también de reconstrucción, en realidad nadie puede creer algo que sabe que es falso, ni recordar algo que sabe que es falso. En cambio, desear resulta también
una actividad compleja, porque nos dice Carlos Pereda que no puede él desear que París sea la capital de Francia si sabe que París es la capital de Francia. En el caso de que no lo supiera, apenas él pueda enterarse o conocer esto, inmediatamente en ese momento desaparecerá su deseo, es decir, perderá su propósito. Desear parece entonces comportarse de otra manera respecto a la presunción de verdad. Si retomamos este ejemplo que nos plantea Carlos Pereda de esta niña llamada Julia, si Julia se aburriera de cocinar pasteles de chocolate y anunciara que el príncipe ya está ansioso por consumir estos pasteles, uno diría que sabemos que no hay ninguna familia real esperando ese pastel. Entonces aquí lo que opera es un bloqueo de esta presunción de verdad que va a dar comienzo entonces a una intervención imaginante y va a desarrollar un escenario o todo un escenario imaginario de manera total, pero también como a nivel fragmentario o simplemente pequeños jirones de un escenario imaginario en el cual comenzamos nosotros a habitarlo. A partir entonces de una intervención imaginante, se pregunta Carlos Pereda, ¿de qué manera entonces bloqueamos la presunción de verdad? A lo cual va a proponer dos posibles respuestas o propuestas plausibles. Una de ellas es la que tiene que ver con la del bloqueo total y otra la de un bloqueo parcial de esa presunción. En el primer caso nos va a decir este bloqueo total que a partir de una intervención imaginante se bloquea de manera total la presunción de verdad respecto de todos los estados mentales y los actos de habla que se produzcan en el escenario imaginario. Estos no van a ser entonces genuinos estados mentales y genuinos estados de habla. En su lugar vamos a encontrar, por lo tanto, pseudo deseos, pseudo creencias, pseudo emociones y pseudo expectativas. Por lo tanto, también pseudo aserciones, pseudo órdenes, pseudo preguntas y pseudo exclamaciones. Va a decir en la página 34 que a partir de la perspectiva que introduce esta propuesta de un bloqueo total de la presunción de verdad en un seguimiento imaginario, mi susto, mi temor serán pues pseudo sustos y pseudo temores. Esta será la primera opción que plantea Carlos Pereda. Sin embargo, él se va a inclinar por una segunda opción. Esta es de la existencia de un seguimiento imaginario que produce un bloqueo parcial de la presunción de verdad. Lo propone de la siguiente manera. Nos dice que a partir de un bloqueo parcial de la presunción de verdad habrá una o unas pocas creencias respecto de las cuales suspendemos esa presunción, es decir, no se anula toda presunción de verdad. Sin embargo, muchos estados mentales, incluyendo también muchas creencias, van a permanecer tal como eran antes del bloqueo, y otros estados mentales van a variar de manera parcial o también de manera gradual. Es una visión un poco más elaborada, más compleja que la primera opción, como pueden ustedes percibir. Nos va a decir que, por ejemplo, en una conversación con Julia, regresando a este ejemplo central del trabajo, se bloquea entonces la presunción de verdad en relación con la materia de que están hechos los pasteles. Entonces decíamos que estamos ante esta niña, Julia, que la observamos haciendo una mezcla de arena con agua, colocándola en moldes,
a lo cual ella nos dice que está elaborando pasteles. Entonces nosotros ante esa imagen vamos a operar un bloqueo de esa presunción de verdad. Es decir, sabemos que lo que estamos observando no son pasteles, sino que es arena con agua. Hacemos un bloqueo de esa presunción de verdad, pero al mismo tiempo van a haber todo un conjunto de estados mentales, de creencias que van a variar y van a conservarse en esa presunción de verdad de manera parcial y gradual. Nos dice Carlos Pereda que, no obstante, muchos otros elementos mentales van a permanecer invariables. Algo va a suceder también con la fantasía. Cómo es que estas creencias no seleccionadas por la intervención imaginante se rigen por una regla de presunción acerca de la conservación de las creencias implícitas. Nos dice que en un bloqueo parcial estas creencias implícitas van a permanecer sin cambio alguno respecto de la presunción de verdad, al menos o a menos que en el escenario de ficción haya instrucciones para restringir esta perspectiva. Recuerda o utiliza este ejemplo de Julia. Si Julia simulara que el mar es de chocolate, entonces esta conversación que tenemos con ella se va a modificar porque está planteando otro escenario. Mientras no lo haga, ella y yo tendremos una creencia implícita de que el mar, solamente en el mar hay agua salada y no chocolate. Entonces, en este caso, va a continuar rigiendo la regla de presunción acerca de la conservación de estas creencias implícitas. Nos precisa Carlos Pereda que, de acuerdo al desarrollo de cada escenario imaginario, nosotros lo que haremos es conservar de varias maneras esta presunción de verdad. Algo similar va a suceder con respecto a las relaciones inferenciales entre estas creencias. Quien acepte la propuesta parcial no distingue entre inferencias genuinas e inferencias simuladas, solo entre aquellas inferencias que van a estar basadas en premisas que cree y otras que realiza a partir de la intervención imaginante que representa asunciones que ni cree ni quizá desea que sean verdaderas. En la página 36 nos dice que, simulando que se aceptan sus premisas, podemos entonces evaluar como correctas o incorrectas a partir de la presunción de verdad. Y pone el ejemplo de cómo es que a partir del juego o también en la asistencia al cine, ¿acaso no estamos también corrigiendo el inferir en escenas simuladas tanto como lo hacemos en escenas que no lo son? Y nos habla de que lo que sucede es que hay una disminución de la inquietud acerca de esa anomalía de los deseos y de las emociones respecto a estos referentes que no existen, propios de esa capacidad de seguimiento imaginario. Nos seguimos de alguna manera narrativamente también con deseos y emociones frente a sucesos que no existen, o también, si lo podemos decir de otra manera, o que ya no son más existentes. Ahora va a trabajar otro ámbito que son este conjunto de creencias implícitas y las inferencias entre creencias que son más recalcitrantes de explicar a partir de este bloqueo parcial de la presunción de verdad. Nos pone el ejemplo de que cuando jugamos, por ejemplo, a policías y ladrones, cuando se lee una novela policial o miramos una serie de televisión, pareciera que no tenemos o no experimentamos pseudo deseos, pseudo creencias, pseudo expectativas que genera ese juego, esa novela
o esa serie de televisión, que al contrario, lo que vamos a experimentar son deseos, emociones y expectativas genuinas e incluso agobiantes que están moviendo esa experiencia. De alguna manera, la intriga y la ansiedad a veces son tan fuertes que no podemos desprender del juego, de la novela, del aparato de televisión, y hasta nos dejamos confundir respecto a esto. En ese sentido, Carlos Pereda recupera lo que San Agustín llama alarma de San Agustín, precisamente, lo que aparece en ese capítulo 13 de las Confesiones. Nos dice San Agustín: considerar como emoción las andanzas de Eneas, con olvido de mis propias malas andanzas, llorar a Dido muerta y su muerte de amor, mientras veía yo pasar sin lágrimas mi propia muerte. En ese sentido, como subraya la alarma de San Agustín, a veces la emoción es incluso más intensa que su correspondiente emoción en prácticas con compromisos referenciales. Bien, vamos a dejar hasta aquí la revisión de esta primera parte, este fragmento inicial del ensayo de Carlos Pereda titulado Imaginación y Fantasía, y el día de mañana continuaremos con la resolución argumentativa de este interesante trabajo, en el que ahora abordará no solamente la cuestión de la imaginación y todas estas variantes en cuanto a los bloqueos, en cuanto a la presunción de verdad y cómo se operan y qué características tienen, sino también empezará a plantear la cuestión de la fantasía. Y podremos distinguir, hacer la distinción entre estos dos elementos, entre la propia imaginación y lo que consideramos también una fantasía. Bien, vamos entonces a dejar aquí la revisión de este interesante ensayo que, como les recuerdo, forma parte del libro Semántica de las Imágenes, Figuración, Fantasía e Iconicidad, un libro coordinado por Diego Lizarazo Arias y que contiene 3 interesantes trabajos de Mauricio Beuchot, Carlos Pereda y Raimundo Mier, una publicación de siglo XXI, publicada o editada en México en el año 2007. Muchas gracias por su atención, espero que puedan conseguir este libro, que puedan revisarlo, ir haciendo una lectura de este texto junto conmigo y que podamos encontrarnos el día de mañana para continuar con la revisión final de este texto de Carlos Pereda. Sin más, les agradezco su atención, que tengan una excelente noche y nos escuchamos el día de mañana para continuar con este seminario. Gracias y muy buenas noches.